Gálatas capítulo 6, versículo 14 al 17. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado, a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y a Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y quiero volver a repetir este último versículo 17. De aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y justamente la palabra que vamos a compartir en esta tarde es bajo el tema o el título: ¿cuál es la marca que llevas? Escuche bien, esta es una palabra que nosotros hemos traído para compartir, para que cada uno de nosotros reflexionemos sobre lo que nosotros tenemos que reflexionar, lo que nos corresponde reflexionar sobre nuestra vida. Nosotros tenemos primero que preguntarnos de quién es la marca que llevas. Y una marca es una señal que se hace o se coloca sobre alguien o algo con el propósito de distinguirlo, o en algunos casos para que esa marca pueda denotar excelencia o calidad. O sea, yo cuando coloco una marca sobre algo o alguien es para distinguirlo del resto, pero también para indicar que ese algo o ese alguien pertenece al quien corresponde esa marca. Es decir, si usted va a cualquier marca de ropa, usted sabe, cuando usted ve esa marca sobre esa ropa, se da cuenta de a quién pertenece, quién es que la ha diseñado y a quién corresponde. Es lo mismo que pasa cuando nosotros nos encontramos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que cuando nosotros le recibimos, cuando dejamos que Dios sea quien dirija nuestra vida y entregamos nuestra vida al Señor, nosotros recibimos las arras del Espíritu, que es el mismo sello del Espíritu Santo. Podemos decir que el Espíritu Santo de Dios, aparte de ser la persona que es la marca que nos distingue del resto, es la marca que nos distingue del mundo, es la marca que nos distingue de todo aquel que no hace la voluntad del Señor, porque la marca que llevamos en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, es lo que determina la propiedad nuestra, que es de Cristo. Entonces, nosotros, una vez que tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos y damos testimonio y evidencia de que le pertenecemos a Cristo. Dicho esto, vuelvo y lo dejo reflexionando sobre la pregunta: ¿cuál es la marca que llevas? Y cuando nosotros nos vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta de a lo largo de toda la historia bíblica, nosotros vemos cómo Dios toma personas con un pasado oscuro y las convierte en instrumentos de su gloria. Vemos como Dios toma personas que eran pecadores, personas que eran idólatras, personas que eran malas, malvadas, y los toma, los transforma y los convierte en un instrumento de su gloria. Porque es Dios el que hace la obra en la vida de la persona que decide darle entrada y que decide aceptar a Dios de manera permanente en su vida. Entonces, la gracia de Dios tiene el poder de marcar la vida de una persona de tal forma que su identidad ya no se define por sus errores, sino por la gracia de Dios en ellos. Ustedes saben que la identidad son los rasgos y características que posee una persona que lo diferencia del resto. O sea, son esas características que yo poseo, que puedo diferenciarme de las demás personas. Y cuando la gracia de Dios llega a mi vida, entonces dice
que las personas, nosotros cambiamos la identidad que teníamos en el pasado por la identidad que nos provee el Señor por medio de su gracia. Y por eso entonces ya no nos definimos por los errores que hemos cometido en el pasado, sino por la obra de Dios en nuestras vidas. Ustedes saben que muchas veces cuando nosotros estamos aún en el mundo, cuando estamos sin conocer a nuestro Señor, nosotros cometemos muchos errores. No es que cuando venimos a los caminos del Señor dejamos de cometer errores. Muchas veces fallamos, muchas veces cometemos los errores que decimos que no vamos a cometer. Pero cuando estamos en el mundo sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, son más los errores que cometemos y no los cometemos teniendo el temor que tenemos hacia Dios una vez que los conocemos. Entonces, cuando cometemos errores continuamente estando en el mundo, muchas personas o la mayoría de ellos, los que nos rodean, comienzan a conocernos, comienzan a distinguirnos y comienzan a etiquetarnos por los errores que hemos cometido. Y muchos de ellos se hace tan frecuente el que tengamos errores en nuestras vidas que las personas ya no entienden o no piensan que usted y yo podemos o tenemos la oportunidad de cambiar, sino que nos desechan, nos limitan al cambio que se puede producir en nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas dicen muchas veces, tú ves ese que está ahí, ni Dios lo cambia, o ese no cambia ni que el Señor mismo descienda, porque se han acostumbrado tantas y tantas veces a ver los errores y los fracasos que usted y yo cometemos, que ya ellos entienden que nosotros no tenemos oportunidad de arreglar nuestra vida ni de cambiar, no sabiendo que los cambios que se pueden producir aún por medio de nuestra naturaleza pecaminosa, aún a pesar de los errores que hemos cometido en el pasado, solamente Dios puede provocarlo, solamente Dios puede realizarlo. La gente tiene que entender que cuando yo cambio de mi naturaleza pecaminosa a la obra redentora de Dios, no es porque yo en mi fortaleza y en mi capacidad humana pude hacerlo, sino porque una vez que decidí rendirme ante la presencia del Señor, entonces Dios toma esa rendición y hace que su gloria se manifieste. Y comienza Dios a trabajar y a manifestarse la obra de Dios en mi vida. Entonces ya yo no comienzo a moverme en base a los errores que cometí en el pasado, sino que mis acciones, mi andar, entonces comienzan a evidenciar lo que ha provocado la gracia de Dios en mi vida. Tenemos que saber entonces que cuando yo cometo errores, la gente me va a juzgar por mi error. Pero cuando Dios comienza a hacer su obra redentora en mi vida, entonces las personas comienzan a ver y a dar testimonio de que realmente yo he sido cambiado y transformado por medio de la sangre de Cristo. Pero para que Dios haga cambios en mi vida y en su vida, usted y yo tenemos que estar dispuestos a dejar que Dios haga los cambios que se tienen que hacer. Entonces, asimismo, como hay personas que han sido pecadoras y que han sido desechadas por otros y Dios los ha tomado para ser los instrumentos de su gloria, también tenemos que saber que ciertamente hay muchas personas que han sido marcadas por el pecado. Personas que se han quedado viviendo bajo la sombra de esa marca y se han quedado esclavizados porque no han terminado creyendo, lo que el enemigo ha dicho o ha hecho de ellos. Eso es lo que son según él. Cuando usted ve que una persona se queda esclavizada en el pecado, es porque el enemigo ha trabajado tanto en su mente y ha usado a otras personas para decirle que son pecadores, para decirle que por más que ellos entiendan, no van a salir de ahí. Que usted, si usted habla mentira, usted no va a dejar nunca de hablar mentira. Que si usted andaba en fornicación, que usted nunca va a poder dejar la fornicación. Que si usted andaba en adulterio, que usted nunca va a tener la capacidad de andar en adulterio. Y esas personas se han enfocado tanto en lo que han dicho de ellos que se han terminado creyendo esa palabra negativa y ha provocado que ellos mismos crean que no es posible tener un cambio en Dios, pero no se han dado cuenta de que el cambio en la vida de las personas es Dios que lo hace, no es nosotros por nuestras propias cuentas ni por nuestros propios medios, es Dios que hace el cambio siempre y cuando nosotros le permitamos a Dios trabajar en nuestra vida.
Y el enemigo, a pesar de que Dios te perdone por las faltas y por los errores que tú cometiste en el pasado, el enemigo siempre va a querer traer a memoria, siempre va a querer traer la culpa de un pecado que ya Dios perdonó para hacerte creer y entender de que Dios todavía no te ha perdonado. Pero cuando Dios te perdona, tú alcanzas misericordia. La palabra es clara cuando dice que al que confiese su pecado y se aparta, entonces alcanza misericordia. Quiere decir que si tú le fallaste a Dios, pero te arrepentiste de corazón y dejaste de cometer ese pecado, ya Dios te perdonó por esa falta, aunque el enemigo quiera hacerte creer que todavía no has sido perdonado. Y como yo muchas veces siento que no he sido perdonado, lo que digo es, bueno, pues yo voy a seguir en mi vida pecaminosa, porque si Dios no me perdonó, entonces yo no sé para qué voy a intentar hacer las cosas correctas. Hermano, ese es un grave error. Si usted falló, lo mejor es, y la mejor decisión que nosotros tenemos de hacer es arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Y si nos arrepentimos, les aseguro que nosotros vamos a alcanzar misericordia de parte de Dios y vamos a tener la oportunidad de que en el día siguiente o en el mismo momento nosotros hacer las cosas mejor que el día anterior. Es eso lo que tenemos que hacer. Pero déjeme decirle algo. Una persona solo puede vivir bajo la sombra y la marca de su pecado hasta que la luz de Cristo lo alumbra. No hay una persona en el mundo sobre la cual haya llegado el Señor que haya quedado en el mismo estado en el que estaba. Si una persona dice ser cristiana y se mantiene en el mismo pecado de ayer, en el mismo accionar pecaminoso, entonces tiene que revisarse, porque esa persona realmente no ha conocido a Dios. Porque una persona que realmente tiene un encuentro con Jesucristo decide cambiar desde la médula, desde lo más profundo de su corazón, porque entiende, y el Señor mismo a través de su Espíritu Santo le hace ver la vida pecaminosa que había llevado, y que esa vida pecaminosa solamente puede provocar que usted se pierda. Y la palabra es clara cuando dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Quiere decir que Dios siempre nos está dando oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, para que tengamos la oportunidad de estar en su Santo Espíritu, en la presencia del Señor. Si nosotros tenemos vida hoy, es también una nueva oportunidad que Dios nos da para que usted y yo hagamos las cosas diferentes a lo que hicimos ayer. Si usted el día de ayer estaba en sus delitos y pecados, hoy aún es oportunidad que tiene usted de arrepentirse delante de la presencia del Señor. Y vuelvo y quiero preguntarles, usted lo toma como una pregunta de reflexión. ¿Cuál es la marca que llevas? ¿La que dejó el pecado o la que ha dejado la gracia de Dios en ti? Tiene que preguntarse cuál es la marca que usted está llevando. Con nosotros vamos al libro de Isaías, cuando Isaías estaba en el templo, que él vio la visión del Señor, que dice que el templo se llenó de humo y que vio la gloria y que vean querubines, y que el ángel se le acercó con el carbón encendido. Lo primero que le dice: he aquí que ahora es limpia tu culpa y quitado tu pecado. Porque muchas veces Dios nos perdona y llevamos la culpa, y la culpa lo que hace es que nos estanca. La culpa lo que hace es que nos retiene, que impide que el propósito de Dios se manifieste en nuestra vida. Porque aunque Dios me haya perdonado, si yo me sigo sintiendo culpable por un pecado que cometía hace días o hace meses o hace años, sabiendo que ya Dios me perdonó, esa culpa que yo siento no me va a dejar avanzar en Dios. No me va a dejar, no va a permitir que Dios trabaje en mi vida, porque al yo sentirme pecaminoso todavía, al sentirme sin ser perdonado, voy a entender que Dios no me va a usar en la condición en la que me encuentro. Por eso se hace necesario que cuando el Señor nos perdona, nos despojemos de toda culpa. Porque cuando Dios me perdona, Dios no me anda recordando: acuérdate que te perdoné por lo que hiciste ayer, acuérdate que te perdoné aquello. No, la palabra es clara. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra, para que sean borrados vuestros pecados. Y borrar algo significa que ya no va a existir. Es que esos pecados que usted cometió en el día de ayer no lo va a traer el Señor todo el día a memoria diciendo: tú pecaste ayer. No, eso lo hacemos nosotros humanamente con el hermano que falló y cometió un error, que cuando intenta levantarse muchas veces lo señalamos y le decimos: acuérdate que tú fallaste, acuérdate que tú hiciste esto, o acuérdate que tú hiciste aquello.
Y como dice la palabra, comenzamos a ver la paja que está en el ojo del hermano, pero muchas veces no somos capaces de ver la viga que está en nuestro propio ojo. Y tenemos que seguir preguntándonos, ¿cuál es la marca que yo llevo? ¿A quién le pertenezco? La marca que yo llevo va a decir a quién yo le pertenezco. Si llevo la marca del pecado, entonces le pertenezco al enemigo, le pertenezco al mundo. Pero si llevo la marca de la gracia, le pertenezco a Cristo. Y hay algo que yo tengo que saber, es que la gracia de Dios cambia la identidad de las personas, cambia la identidad de los creyentes. Cuando mencionamos ciertos nombres de la Biblia, nosotros los asociamos con su pasado pecaminoso o lo asociamos con lo que Dios ha hecho en ellos. Si nosotros comenzamos a mencionar algunos nombres de la Biblia, no los asociamos con lo que ellos hicieron mal, sino con la obra de Dios que fue manifestada en sus vidas y a través de ello. Por ejemplo, si nosotros mencionamos a Moisés, vamos a pensar en aquel hombre que libertó a Israel de la mano del pueblo egipcio. No pensamos en el hombre que era iracundo, que tenía ira y que mató a un egipcio por defender a un hebreo. Fíjese, cada vez que nosotros hablamos de Moisés, o al menos la mayoría de las veces, nosotros no mencionamos el pecado de Moisés, no mencionamos las cosas malas que hizo, sino la obra manifestada del Señor a través de Moisés para con el pueblo hebreo. Entonces, cuando vamos también a mencionar a David, nosotros por lo general recordamos al rey que tiene un corazón conforme al de Dios, pero no lo asociamos con aquel hombre que cayó en adulterio y cometió homicidio. ¿Se recuerdan? Aquel hombre que vio una mujer en el palacio que se estaba bañando, que era una mujer casada, la codició, la tuvo y aparte de eso mandó matar a su esposo. Nosotros generalmente no recordamos eso, sino que recordamos solamente el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Si mencionamos a Elías, por ejemplo, vemos al gran profeta de Dios que se enfrentó a los profetas de Baal y que hizo descender fuego del cielo, pero no vemos al hombre que sufrió depresión y quería morirse en aquel momento en el que estaba en la cueva. Cuando mencionamos a Pablo, recordamos al apóstol, aquel hombre que escribió tantas cartas a favor de la iglesia, aquel hombre en el que se convirtió después de tener un encuentro con Jesucristo, pero no recordamos muchas veces al perseguidor de la iglesia. Si mencionamos a Pedro, vamos a pensar en el discípulo que caminó sobre las aguas, que predicó en el Pentecostés, pero no en el hombre que negó a Jesús. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque la gracia de Dios dejó una marca mucho más grande que la que dejó el pecado en ellos. Oiga bien, porque la gracia de Dios dejó una marca mucho más grande que la que dejó el pecado en ellos. Y eso es lo que tenemos que grabarnos nosotros. Si vamos a descalificar personas, esas personas que yo acabé de mencionar no estaban siquiera calificadas para que Dios hiciera la obra en ellos, pero a Dios le plació seleccionarlo, elegirlos, para que la obra de Dios sea manifestada a través de ellos como instrumentos de honra. Y no buscó personas perfectas, buscó personas defectuosas, personas con pecados, personas con malas costumbres, con malas mañas. Porque es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios. Es ahí cuando las personas comienzan a decir que tú no vas a servir, que tú no vas a dar para nada, que tú no vas a llegar a ninguna parte, que tú no sirves para esto, que tú no sirves para aquello. Es ahí donde a Dios le place elegirte para demostrar que tú sí puedes, que tú no eres lo que la gente dice de ti, que tú eres lo que Dios ha determinado que tú eres. Y es lo que nosotros tenemos que entender. No importa los errores que yo haya cometido en el pasado. Yo lo que tengo que saber es qué yo puedo hacer estando en las manos de Dios, ¿qué yo puedo hacer si me dejo dirigir de mi Padre? ¿Qué yo puedo hacer si me dejo dirigir por medio del propósito que ha sido depositado en mi vida? Eso es lo que yo tengo que saber. No se trata de lo que yo era en el mundo, porque si a eso vamos, nadie estaba capacitado para ser llamado por Dios. Pero el Señor hizo su sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos entrada al trono de la gracia, donde dice su palabra que nosotros vamos a encontrar oportuno socorro. El sacrificio no fue por algunos.
El sacrificio no fue para que tuvieran entrada aquellos que no tenían defectos, porque no hay justo, dice la palabra, ni siquiera uno. No hay bueno, no hay persona buena en el mundo. Lo poco de bueno que nosotros podamos llegar a ser en la vida es porque la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. El poco de amor que nosotros podamos llegar a sentir, y dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, lo que significa que el amor que nosotros tenemos la capacidad de dar hoy en día, sea hacia las personas o sea hacia el mismo Dios, es simplemente un reflejo del amor que Dios siente por nosotros. Entonces tenemos que saber qué es la marca, cuál es la marca que yo estoy llevando, a quién yo le pertenezco o a quién yo siento que le pertenezco, porque muchas veces yo digo le pertenezco a Dios, pero mis acciones dicen que le pertenezco al mundo, que le pertenezco al enemigo. Porque mis acciones van a determinar también a quién yo le pertenezco. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, dice en Romanos 5:20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces muchas personas vemos como tanto este versículo como otros muchos de la Biblia lo toman y lo adaptan a su conveniencia, dándole a entender un contexto completamente diferente al que tiene. Y este versículo bíblico hace mucho más referencia al tema del sacrificio en la cruz del Calvario que al accionar de nosotros. Me explico. Nosotros muchas veces decimos no, que de donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, haciendo entender a los demás que si yo peco o mientras más peco, más la gracia de Dios se va a manifestar a mi favor porque Dios es perdonador. Pero lo que aquí establece la palabra es que donde abundó el pecado, o sea, en un mundo lleno de pecado, dominado por las tinieblas, donde nosotros no teníamos ni siquiera una forma de ser salvos, sobreabundó la gracia. ¿Cuál fue la sobreabundancia que tuvo la gracia? Ese sacrificio manifestado en la cruz del Calvario, a través del cual nosotros podemos decir, como decíamos hace un momento, tenemos entrada, libre entrada al trono de la gracia. Es por eso que en el momento que Jesús hizo su sacrificio, el velo se rasgó por la mitad, haciendo simbología de que lo que impedía que usted y yo tuviéramos libre acceso al trono de la gracia, ahora fue quitado de enfrente, fue quitado de en medio, para que usted y yo podamos dirigirnos confiadamente delante de la presencia del Señor. Entonces, Romanos 5:20 nos dice que no importa cuán profundo haya sido el pecado, la gracia de Dios es aún mayor. Dios no solo te perdona, sino que te transforma y te da una nueva identidad. O sea, Dios no solamente te quita el pecado, también te cambia, te transforma, te hace una nueva criatura. Pero hay cosas que usted y yo tenemos que entender que nos corresponde a nosotros cambiar. Por eso es que Pablo dice: despojémonos pues del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. O sea, hay una parte que me corresponde a mí renunciar a ella, no que el Señor la quite. Y no es porque el Señor no tenga el poder para hacerlo. Lo que pasa es que hay cosas en nuestra vida, naturaleza pecaminosa, que si Dios la quita sin nosotros tener el deseo de renunciar a ellas, entonces por más que Dios quiera hacernos recapacitar y alejarnos de esa vida, nosotros en nuestra carnalidad vamos a querer siempre volver al mismo pecado del que Dios nos sacó. Por eso se hace necesario que hayan cosas en nuestra vida a las cuales nosotros tengamos la oportunidad y la capacidad de renunciar sin que Dios las quite primero. Por eso Pablo te dijo a ti: despójate del viejo hombre. Fíjese que no dijo que Jesús te va a despojar ni que Dios te va a quitar el viejo hombre. No, es que usted y yo tenemos que renunciar a esa naturaleza pecaminosa. Porque en el momento que usted sea tentado, no es Dios que te va a quitar la tentación. Eres tú que tienes que, en tu fuerza de voluntad y en esa fortaleza que Dios te da, decir no. Porque yo prefiero abstenerme de ese deseo carnal a decepcionar o a defraudar a mi Dios. Eso es lo que hace el encuentro con Dios. Tú antepones tus deseos carnales por lo que tú sabes que le agrada a Dios. Tú rechazas lo que en tu carne te va a gustar, porque eso es lo que muchas veces queremos ocultar. Lo que está en la carne nos agrada. Si no fuera así, nosotros no tuviéramos ninguna lucha. Pero ¿cuál es la marca que yo llevo? A través de la marca que yo llevo, yo, como decíamos al principio, sabré a quién le pertenezco. Y si sé a quién le pertenezco, así mismo va a ser mi accionar. Si yo entiendo que le pertenezco a Cristo,
yo voy a sentir mis deseos hacia la carne. Cuando el enemigo me haga una oferta, yo voy a ser tentado y me va a gustar. Pero mi relación con Dios y esa intimidad que yo he desarrollado con el Padre es lo que me va a ayudar a mí a rechazar las ofertas del enemigo, sabiendo que mi relación con Dios está primero que todas las cosas. Sabiendo que lo que yo hago en Dios es más importante que un momento de placer que yo pueda tener en el mundo. No en vano dijo el salmista que mejor es estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Óigame. Y los atrios, si nosotros nos vamos a la composición del templo o del tabernáculo, como usted le quiera decir, nos vamos a dar cuenta que los atrios ni siquiera estaba dentro del mismo templo como tal, sino que los atrios era el patio del templo. Y aún así el salmista dijo, mira, yo prefiero y entiendo que es mejor estar un día en el patio de tu casa que 1000 fuera de ellas. Oiga bien. Y usted dice, pero eso como que no tiene mucho sentido. Sí, porque es que cuando nosotros le pertenecemos a Dios, nosotros sabemos que todo lo que hagamos para nuestro Dios es mucho más grande y mucho más importante que cualquier cosa que podamos hacer en el mundo. Por eso dijo Salomón que todo en la tierra es vanidad. Él lo había probado todo. Él lo había hecho todo. Y había comprobado que todo era vanidad. Todo lo que se encontraba bajo el sol era vanidad. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿De quién es la marca que yo llevo? Entonces, tenemos que entender algunas cosas. Dios no te ve por lo que tú hiciste, sino por lo que Él ha hecho en ti. Por eso tú no eres tu pasado. Oiga bien, Dios no te ve a ti por lo que tú hiciste. La gente sí. La gente, tú puedes fallar hoy y en 5 años te va a seguir recordando el mismo pecado que tú cometiste. Pero Dios no es así. Dios no te recuerda o no actúa en tu vida por lo que tú hiciste ayer, ni por lo que tú hiciste hace 5 años, sino por lo que Él ha hecho en ti. Entonces tú no eres tu pasado. ¿Por qué tú y yo nos empeñamos muchas veces en vivir en el pecado que cometimos hace 5 años solamente porque otros no quisieron superarlo o no han tenido la capacidad de cambiar esa mentalidad y entender que nosotros hemos cambiado porque Dios nos ha dado la oportunidad de cambiar y que Él también nos ha ayudado a hacer ese cambio? Entonces tú no eres tu pasado. Lo que tú hiciste en el pasado quedó en el pasado porque la gracia de Dios se ha encargado de borrar las faltas que has cometido. No te quedes a vivir en el pasado, porque el pasado lo único que va a hacer es desenfocarte del propósito que Dios tiene para ti y estancarte. Y vas a encontrarte viviendo siempre en la misma posición y en el mismo lugar. No vas a ver ningún avance porque tu mentalidad no te ha permitido creer que Dios realmente te ha perdonado porque te has enfocado en escuchar lo que otros piensan de ti cuando realmente Dios piensa totalmente diferente. Tengo que ver también que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para redimirme de mis pecados, para borrar mis pecados y darme una nueva vida. Es por eso que tú tampoco eres tus fracasos. ¿Cuántos de nosotros no ha cometido errores? ¿Cuántos de nosotros no ha querido hacer la voluntad de Dios o agradar a Dios en cualquier aspecto y ha fallado, ha fracasado? Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy quedando a vivir en mi fracaso? ¿Me estoy culpando por lo que no pude hacer? ¿O me estoy levantando en Dios con una nueva oportunidad para que lo que no pude hacer en el día de ayer, tratar de hacerlo bien en este día? Entonces ahí es que nos enfocamos también muchas veces. Me estoy enfocando en el fracaso de porque como yo no me perdono el fracaso que tuve, entiendo o pienso que Dios tampoco me va a perdonar ese fracaso. Entonces nos estancamos también cuando vivimos en el fracaso que yo he cometido, en el fracaso que yo he tenido, no sabiendo que Dios es el que me da la oportunidad para que el fracaso pueda ser cambiado por un éxito. Por eso el Señor te dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Porque no se trata de usted tratar de tener éxito en Dios con sus propias fuerzas, con sus propios medios. Se trata de que yo le dé la oportunidad a Dios de obrar en mi vida, de obrar a mi favor, de obrar por medio de su propósito para que mis fracasos no vuelvan a suceder o no sigan sucediendo, sino que esos fracasos puedan ser convertidos en éxito y que yo pueda en el día siguiente o al tiempo siguiente hacer las cosas que en el día anterior no pude hacer en Dios.
que mis fracasos se conviertan en éxito, porque Dios ha hecho de mí una persona de éxito. Entonces, tenemos que saber también que eres lo que Dios ha dicho de ti. Que si eres hijo, eres hijo. Que si eres escogido, eres escogido. Que si eres redimido por Dios, eres redimido. Que si tú has sido sellado por Dios, eres sellado. Entonces, no eres lo que el enemigo dice de ti. Nosotros constantemente nos vamos a encontrar con el enemigo y con personas que se dejan usar muchas veces para hacernos creer cosas que realmente no somos. Tenemos que, si somos creyentes, empezar a ver la manera en que Dios me ve. Y como Dios me ve, es lo que yo debo de aceptar en mi vida y caminar en base a esa palabra o a ese propósito.